Buenos días. Bueno, me da mucho gusto estar con ustedes. La semana pasada, era la de varios temas que hemos visto 6 temas en total, pero partiendo de que ya vimos el argumento cosmológico Kalam, el argumento del ajuste fino, el argumento moral, la semana pasada vimos que la cosmovisión materialista no tiene sentido. Por cosmovisión dijimos es la manera de ver e interpretar el mundo, según el diccionario Oxford Languages. Dijimos y mostramos que es imposible que el materialista viva feliz y al mismo tiempo sea consistente con su fe, porque ya demostramos anteriormente que el materialismo, el cientificismo, es un sistema de fe. Dijimos, si el materialista es consistente con su fe, no puede ser feliz. Y si el materialista es feliz, lo es solo porque no es consistente con su fe. Evaluamos el materialismo, que es una cosmovisión, y el cristianismo, ambas son cosmovisiones, ambos son sistemas de fe, y los evaluamos en 4 puntos: origen, moralidad, propósito y destino. Les puse el ejemplo de los juegos, ¿verdad? ¿Cómo sabes que un juego es divertido? Hicimos estas 4 preguntas, ¿verdad? ¿Cómo empieza? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cómo ganas o quién gana? ¿Y cómo termina el juego? En este mismo sentido, origen, moralidad, propósito y destino se puede aplicar a cualquier cosmovisión, y al hacer o tratar de responder estos 4 puntos, una cosmovisión va a dejar ver claramente si es consistente o no, y si hace sentido, si explica el universo como lo conocemos. Entonces, cuando lo hicimos, encontramos que en la cosmovisión materialista, siguiendo la consecuencia lógica del materialismo, la vida no tiene sentido. Porque la vida no tiene valor. No puedes justificar que un humano tiene más valor que una mosca si el materialismo es verdadero. No hay moral objetiva, todo es subjetivo. La moral subjetiva implica que es cuestión de opinión. El bien y el mal no existen, depende de los gustos de cada quien. No hay propósito, porque si somos un accidente, no hay ninguna razón de ser. Estamos aquí por accidente, por consecuencia nadie tiene un propósito que cumplir y todo el universo está destinado a la muerte. Todo, cada ser vivo, el universo entero está destinado a la muerte. Sobrevive el más apto, gobierna el más fuerte, y esa es la manera en que la cosmovisión materialista explica el mundo. Es aquí donde decimos, es imposible vivir en la práctica el materialismo, porque la gran mayoría de los materialistas, digo la gran mayoría porque hay muchos que sí son consistentes. Por ejemplo, puedes ver la Alemania nazi, es consistente con el materialismo y se comportó de manera consecuente con lo que su cosmovisión indica. Pero la gran mayoría de los materialistas no viven como deberían de vivir si el materialismo fuese verdadero. Es decir, por ejemplo, las feministas radicales se quejan de ser oprimidas, ¿verdad? Demandan respeto y libertad. Pero desde su cosmovisión no tienen cómo demandar respeto ni valor, porque según el materialismo no hay diferencia entre nosotros y los animales. Cuando el león mata a una cebra, no decimos que la asesina, la mata para comer. Y si un hombre decide oprimir a una mujer, no está haciendo nada distinto que el león con sus leonas. Sin embargo, se quejan como si el materialismo no fuese cierto, es decir, estamos de acuerdo en que es injusto y no deben de ser oprimidas, pero desde el materialismo no pueden justificarlo. Lo mismo los ateos se quejan de que Dios es muy malo porque permite la maldad, es un monstruo, según Richard Dawkins. Sin embargo, si el materialismo es verdad, no puedes explicar la moral objetiva, no puedes asegurar que Dios es malo. Todo sería cuestión de opiniones, ¿verdad? De manera que dijimos que si no hay Dios, nada tiene sentido. En cambio, la cosmovisión cristiana nos dice, si deduces lógicamente lo que implica que Dios creó todas las cosas, toda vida es valiosa, sobre todo la vida humana, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. En el materialismo no hay distinción entre un ser humano y una mosca, no que no le den distinción, sino que no se puede justificar, pero en el cristianismo la vida humana tiene máximo valor comparada con el resto de las vidas de este mundo, porque tiene la imagen y semejanza de su creador. En el sistema cristiano, en la cosmovisión cristiana, la moral es objetiva, basada en la naturaleza de Dios. Hay cosas que son malas independientemente de lo que pienses. No es cuestión de opinión, sino que hay una ley que está por encima de todos y daremos cuentas de nuestros actos. La cosmovisión cristiana nos dice que todo tiene un propósito. Puesto que hay un creador,
hay un propósito. Cada uno de nosotros, llámese hijo de Dios o no, tiene un propósito. La Biblia afirma que cada uno de nosotros hemos sido llamados según el propósito de Dios. Y aún el malvado, aquel que no le sirve a Dios, fue creado con un propósito. El universo entero tiene propósito en el cristianismo. Y cuando hablamos del destino, hablamos de dos destinos posibles: pasar la eternidad con Dios o sin Dios. De manera que cuando evaluamos la cosmovisión cristiana, podemos concluir sin mucho problema que es Dios quien le da sentido. Cualquier cosmovisión que no agregue o contemple a Dios como el principio de todas las cosas va a carecer de sentido. Y acuérdense que hablamos de Dios según lo que estuvimos estudiando en el argumento cosmológico Kalam. Un ser personal, o sea, tiene la capacidad de tomar decisiones, tiene voluntad, es inmaterial porque es previo al universo, es atemporal, no le afecta el tiempo porque es previo al universo, no ocupa lugar en el espacio, es omnipresente porque no existía el espacio cuando fue creado, y tiene un poder sorprendentemente enorme, grande, le decimos todopoderoso. Entonces, cuando tenemos una cosmovisión con Dios como la base de esa cosmovisión, todo tiene sentido. En el cambio, en el materialismo no. Y vimos entonces que la gran mayoría de los materialistas no son consistentes con su fe, porque ellos aseguran que no creen en Dios, pero su vida tiene propósito. No creen en Dios, pero su vida tiene sentido. Ellos creen que venimos de la nada y somos un accidente, pero como quiera su vida tiene propósito. Y su moral es la que importa, como si fuera objetiva. Y consideran que aunque todos vamos a morir, hay un destino para la humanidad. El problema es que no lo pueden justificar con su cosmovisión. Entonces, si fuesen consistentes, tendrían que decir: no hay valor en la vida, no hay moral, es cuestión de opiniones, no hay ningún propósito y todos nos vamos a morir. Es todo. No importa si viviste bien o viviste mal, todo lo que fue injusto se va a quedar impune. Todo lo que estuvo bien hecho se queda sin recompensa. No hay ninguna razón para hacer el bien o el mal, porque no existe ni el bien ni el mal objetivo. Pero ellos aseguran que sí, ¿verdad? Están seguros que tienen una vida plena, que tienen una vida con propósito, tienen un destino que cumplir. Y es ahí donde decimos que toman de nuestra cosmovisión para darle sentido a la de ellos. ¿Me explico? No viven la consecuencia lógica de su cosmovisión, sino que la afirman como si fuera verdadera, pero toman de nuestra cosmovisión para darle sentido a la suya. Por eso concluimos: un materialista, si es consistente con su fe, no puede ser feliz. Y si el materialista es feliz, lo es porque no es consistente con su fe. De hecho, si es feliz, no se debe a su cosmovisión, sino a pesar de su cosmovisión, cuando toma de la cosmovisión teísta los valores que ellos carecen. Así que el cristianismo proporciona mejores respuestas y le da sentido a la vida y al universo. Con eso terminamos de hacer una comparación directa entre la ciencia y la fe, pero acuérdate, no tenemos conflicto con la ciencia, ¿verdad? Lo primero que demostramos es que no hay conflicto alguno entre ciencia y fe. El conflicto está entre el materialismo y la fe, y lo primero que corregimos es pensar que el materialismo no tiene nada que ver con la fe. Demostramos que el materialismo es un sistema de fe. Y al dejar en claro que hay dos sistemas de fe, empezamos a comparar ambos sistemas de fe. Y ya vimos suficiente información. Hay más, mucha más información. Pero para el propósito que estamos buscando, que es saber dar razón a los que nos demandan, poder explicar y glorificar a Dios en el proceso, es más que suficiente. Podemos ahora buscar entender, dado que no hay conflicto entre ciencia y fe, cuál es la relación del cristiano con la ciencia. Porque algunos consideran que son cosas totalmente opuestas. Y bueno, el objetivo de lo que vamos a empezar a ver hoy es ver desde lo más fundamental, como lo hicimos con los temas anteriores, ponemos las bases más fundamentales para entender cómo vamos a ir razonando para llegar a conclusiones. Así que el objetivo del tema de hoy es poner la base más fundamental y clara para entender cómo es que el cristiano se puede relacionar con la ciencia sin ningún problema, sin ningún conflicto y sobre todo sin temerle a la ciencia, como algunos cristianos le tienen miedo a la ciencia. Entonces, antes de empezar, vamos a orar así como estamos. Señor, te rogamos que por medio de tu Espíritu Santo nos ayudes a entender, a comprender cómo es que debemos, Señor, darle sentido al universo en el que vivimos y cómo es que podemos y debemos usar la ciencia para glorificarte.
Sabemos que hay muchos prejuicios y muchas cosas que están en nuestras mentes que se nos han inculcado desde hace muchos años, que nos han llevado a pensar que es imposible pensar que el cristiano y la ciencia pueden trabajar en equipo. Pero te rogamos que nos ayudes a ver, por medio de tu palabra, por medio del razonamiento que nos has dado, cómo podemos, de hecho, demostrar que la ciencia proviene de ti, que la ciencia nos lleva a ti y que podemos glorificarte por medio de la ciencia. Así que te rogamos que nos ayudes a comprender de la manera más simple posible para que entendamos cómo aplicarla a nuestras vidas y cómo explicarle y enseñarle a otros. Y te damos gracias de antemano. Amén. Bien, entonces quisiera que viéramos este tema como una mezcla entre lo que deberías de explicarle a alguien que no entiende la relación entre el cristiano y la ciencia y cómo lo debes entender tú. Y a mí me sirve mucho, y espero que ustedes también, a mí me sirve mucho que cuando no entiendo bien un tema, alguien me diga, mira, cuando sale este tema, tú debes de decir esto, debes de entender estos puntos, para que a mí me dé más o menos la idea de cómo le explicas eso a alguien, porque a veces eso es lo complicado. Tenemos la información aquí, pero alguien te pregunta y se pone bien complejo ordenarla de manera que se entienda, ¿verdad? Porque yo puedo tener ya muchas ideas en la cabeza. Me acuerdo mucho que este problema me lo ilustraron hace mucho con el ejemplo de un señor, tiene un vecino, y a este señor estaba trabajando en su taller y se le descompuso su martillo, se le quebró. Así que necesitaba un martillo. Dice, se lo voy a pedir a mi vecino, pero me cae muy gordo mi vecino. Para los que no son mexicanos, caer gordo, no estoy hablando que literalmente sea gordo físicamente, sino que me molesta mi vecino, no me agrada. Pero quiero terminar mi trabajo, es que le voy a tener que pedir el martillo. Pero ya le he pedido otras herramientas y no me las ha querido prestar. Pero si no consigo un martillo, no voy a poder terminar esto. Así que se arma de valor y le voy a tener que pedir el martillo a mi vecino, aunque lo más probable es que no me lo va a querer prestar. Entonces ahí va inseguro, indeciso, está prácticamente convencido de que no le van a prestar el martillo, tiene muchas cosas en su mente, ¿cómo le voy a decir? Y ensaya, vecino, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Qué bueno que no te moriste de COVID. ¿Podrías prestarme tu martillo? Pero me va a decir, no, la otra vez te presté algo y me lo regresaste raspado. Entonces empieza a ver el conflicto en su mente. Total, ya dice, bueno, que pase lo que Dios quiera. Llega, toca la puerta el vecino abre la puerta y este señor lo que le dice es, últimamente, ¿quién quiere tu martillo? Y se va. ¿Se entiende el problema? Todo lo que tiene aquí, al momento de decirlo, no lo puede explicar y rápido llega a su conclusión. Ese es un error que cometemos muchas veces. Cuando queremos hablar con alguien, ya le estamos hablando de nuestras conclusiones. Si quiere explicarle cuál es el problema, cuáles son las posibles opciones y por qué concluyo de esa manera. Y eso nos dificulta mucho poder comunicarnos efectivamente. Por eso, la Escritura dice que aún el necio, cuando se queda callado, pasa por sabio. Porque cuando hablamos así y nos saltamos a las conclusiones, estamos siendo necios. No estamos analizando la situación. No te detienes a pensar cuál es la mejor manera de decirle, dependiendo de lo que él está diciendo. Entonces, como eso se puede volver muy complejo, y hablando de estos temas que los cristianos normalmente no están acostumbrados y ya tienen muchos prejuicios, saltan a conclusiones que son incomprensibles. Esos cristianos están locos, de repente empieza a decir, no, que el Espíritu Santo, estamos hablando de la ciencia y me sale con que el Espíritu Santo. Obviamente hay una conexión directa entre la ciencia y el Espíritu Santo, pero tienes que explicarle desde lo más esencial para que después pueda entender esa conexión. Entonces el objetivo de hoy es irnos a lo esencial y aclarar el conflicto no está entre la ciencia y el cristiano. El conflicto es entre el materialismo y el cristiano. Y ya mostramos todos los problemas del materialismo, así que no lo voy a volver a mencionar en un sentido de definición. Asumo que eso está claro. El problema del materialismo ya le dedicamos muchas semanas a demostrar que no es verdadero porque no tiene ni siquiera lógica. Ahora, partiendo de eso, asumimos que la ciencia no tiene ningún conflicto con la fe, específicamente con el cristianismo. Y quisiera que recordáramos algunas de las definiciones que vimos. Por ejemplo, la ciencia, según la Real Academia Española, es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento,
sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. En pocas palabras, la ciencia es el conocimiento que se obtiene usando el método científico. ¿Ok? Ahora, cuando decimos, ¿cuál es la relación del cristiano con la ciencia, con el método científico? Ya lo demostramos, el método científico es muy útil para responder ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿qué? ¿Por qué? Nos ayuda a explicar fenómenos en la naturaleza. Es muy útil que sigamos el método científico en todo lo que sea material. Pero entonces, ¿qué relación tiene con nosotros, hombres de fe, que hablamos de Dios y de un reino espiritual que no tiene nada que ver con lo material? ¿Dónde está la conexión entre el cristianismo y la ciencia? La respuesta es en la teología. En la teología encontramos el punto donde se intersecta la ciencia y la fe. Cuando hablamos de teología, la definición formal, el diccionario Oxford dice, ciencia que trata de Dios y del conocimiento que el ser humano tiene sobre él. Ciencia. La teología es una ciencia. Trata de Dios y del conocimiento que el ser humano tiene sobre él. Ahora veamos cómo lo define la Real Academia Española. Ciencia que trata de Dios, fundada en los textos sagrados, la tradición y los dogmas. Y la Real Academia Española elimina el razonamiento, ¿verdad? No lo excluye. Los textos sagrados, la tradición y los dogmas. ¿Qué son los dogmas? Cosas que tienes que creer porque las tienes que creer. Y ya. Y si no lo crees, estás mal. Pero no hay ninguna explicación, no hay ningún razonamiento detrás, simplemente debes de creerlo. Y eso es uno de los principales conflictos. Cuando hablamos de un dogma, no nada más hay dogmas en la teología o en la religión. Hay dogmas en muchas partes, por ejemplo, en la ciencia, si hablamos de todo lo que tenga que ver con avance científico moderno, asume como dogma que la evolución darwiniana es cierta y no la puedes cuestionar. Y si te atreves a cuestionarla, pierdes crédito, eres descreditado en el mundo científico. Quien se atreva a asegurar que la evolución darwiniana es falsa, dicen comete suicidio académico, no lo van a tomar en serio. Es una especie de dogma. Y ya demostramos todos los problemas que eso tiene. Pero entonces cuando hablamos de teología estamos hablando de una ciencia. Y estamos diciendo, ¿qué relación hay entre el cristiano y la ciencia? Ahí está el punto, la teología. Pero los cristianos no estamos acostumbrados a hablar de teología. Pensamos que teología es venir a escuchar un sermón. Y sí, tiene que ver, pero no es eso nada más. Cuando hablamos de teología, una palabra compuesta que viene del latín theos, del griego theos, y logos. Theos es Dios o dioses, y logos es tratado o estudio de. La teología es el estudio de Dios, un estudio de Dios. La teología, entonces, como vimos los diccionarios, la definen como una ciencia, y el asunto es entender por qué. ¿Por qué la teología es una ciencia? Estamos acostumbrados a que los cristianos vienen a la iglesia y escuchan un sermón que tiene que ver con realidades espirituales y que en ningún momento prácticamente se conecta con la naturaleza, ¿verdad? En ningún momento, al parecer, tiene contacto con la ciencia. Y eso se debe a que, tristemente, muchos que predican y que enseñan tampoco conocen este sentido de la teología. Pero no podemos decir que alguien de los cristianos, de los que creemos que hay un solo Señor, y está manifestado en 3 personas, o incluso a los que piensen que no, ninguno de ellos ha dejado de ser teólogo. Todos somos teólogos porque todos estudiamos de Dios. El punto es que unos son buenos teólogos y otros son malos teólogos, y hablamos de otros pésimos teólogos, ¿verdad? ¿Qué hace alguien un mal teólogo? Bueno, que su estudio de Dios es malo. Pero ¿cómo puede ser malo? Por las fuentes que utiliza. ¿Cómo puedes aprender de quién es Dios? ¿De dónde se obtiene esa información? ¿Cuáles son las fuentes que te pueden revelar lo que Dios ha dicho? Y muchos cristianos, lo digo con vergüenza, muchos cristianos, la fuente que tienen de conocimiento de Dios es su pastor. Nada más. Y si su pastor les dice cosas absurdas, se las creen. Y dicen, para mí, Dios lo dijo. Son muy malos teólogos, pésimos teólogos. Porque lo que un hombre diga por sí mismo no tiene ninguna razón de considerarse como una revelación de parte de Dios.
Tendríamos que aplicarle distintos criterios para poder saber si alguien está hablando de parte de Dios o no. Si no, cualquiera puede decir, yo vengo de parte de Dios, hace años publiqué un meme, a lo mejor lo vuelvo a publicar, está así una imagen como tipo Juan el Bautista, así como con pelo de cabello, como vestidura, y están ahí los judíos escuchando, le dice, escuchen todos, yo soy el mensajero de Dios. Y la gente le dice, ¿y cuál es el mensaje de Dios? Dios dice, denle dinero al mensajero de Dios. Y la gente lo cree. ¿Por qué? Pues él viene de parte de Dios. Dice que es un mensaje de Dios. ¿Qué razones tengo para dudar de él? Seguramente lo que me está diciendo viene de parte de Dios. ¿Qué tal si no le doy dinero y si era Dios? ¿A qué me arriesgo? Le dan dinero. Y más si le prometen bendiciones a cambio. Hasta con gusto se lo dan. Entonces, oye, ¿son teólogos? Pues sí, están estudiando acerca de Dios, pero son pésimos teólogos por la fuente que utilizan. ¿Me explico? Nosotros no nos basamos en filosofías humanas o en lo que las personas dicen. Cuando hablamos de la ciencia, que es la teología, estamos hablando que, así como la ciencia define formalmente, como, digamos, para leerlo tal cual, regreso a la definición, conjunto, esto es de ciencia, conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Decimos, bueno, ¿cómo aplica eso en la teología? Porque la teología como ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos, ahorita vemos de dónde los obtienes, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Es lo mismo, pero quitamos la parte de la experimentación. ¿Por qué? Porque el objeto de la teología no es material. Estudiamos a Dios y es inmaterial. Si hablamos de las verdades espirituales, no puedes hablar de la comprobación experimental y ya demostramos eso, ¿verdad? La ciencia, hablamos responde el qué y el por qué con muchísima eficacia. Pero cuando hablamos de algo que no es material, el método científico no nos sirve para nada. Pero entonces, cuando hablamos de la teología como una ciencia, estamos hablando de obtener conocimiento, sistemáticamente estructurarlo y deducir principios y leyes generales. De hecho, quizás no lo saben, pero cuando venimos a estudiar en Árbol Plantado, estudiamos dos tipos de teología. Los miércoles estudiamos teología bíblica. ¿Qué es esto? Vamos en el orden bíblico, libro por libro, verso por verso. No nos hemos saltado nada desde que empezamos en Génesis. Y calculamos que a lo mejor Cristo viene antes de que terminamos Apocalipsis, ¿verdad? Pero los domingos estudiamos teología sistemática. No nos vamos por orden en la Biblia, ni examinamos completamente o no nos enfocamos en el contexto inmediato, histórico. Sí lo tomamos, pero vemos en un alcance global qué es lo que la Biblia dice de un tema en específico. Sistemáticamente organizado. Entonces, cuando hablamos de la teología como una ciencia, estamos diciendo, tenemos en común con la ciencia, cuando hablamos de teología, que obtenemos conocimiento, lo estructuramos sistemáticamente y deducimos cosas. Pero es la teología la que nos ayuda, la que nos enseña cómo es Dios, quién es Dios, qué es Dios, qué quiere de nosotros. Es por medio de la teología que conocemos a Dios, el estudio. Dios le dijo a Josué, después de que Moisés muriera, meditarás en este libro de la ley, de día y de noche. Meditar en él, no nada más léelo todos los días y las noches, no, medita en él. Y para meditarlo tienes que leerlo, tratar de comprenderlo y luego reflexionarlo. Y esa reflexión te hace aprender. Obviamente estamos hablando del mero proceso que tenemos como responsabilidad, que la Biblia afirma que es por medio del Espíritu Santo que podemos entender, pero todavía no llegamos a ese punto. Aquí estoy hablando del proceso que la teología nos da. Empiezas a ver el conocimiento, lo examinas, lo razonas, porque es fundamental en la teología el razonamiento, para poder entender cómo funciona, cómo se rige una parte espiritual que ya demostramos está incluso implícita en cada ser humano cuando hablamos de una parte material y una parte inmaterial, pero eso ya lo vimos, ¿verdad? Así que no me voy a enfocar en eso. Entonces, todos los cristianos somos teólogos, algunos son muy buenos teólogos, otros son buenos teólogos, malos teólogos y pésimos teólogos, pero todos somos teólogos. Todos estudiamos a Dios, aunque algunos de una manera totalmente incorrecta. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la manera correcta de hacer teología?
de conocer a Dios y de aprender quién es. Decimos los cristianos de la Biblia, ¿verdad? Pero si queremos hablar de la ciencia y de la Biblia, pues ¿qué tiene que ver la ciencia con la Biblia? Bueno, hay que ir un poco más atrás. Para empezar, por medio de la teología le damos sentido al universo, pero obviamente hablando de la parte inmaterial. Ya vimos en la cosmovisión cristiana, Dios es el que le da sentido a todo. Cuando hablamos de teología, el estudio de Dios nos lleva a comprender con mayor profundidad y mayor alcance de qué se trata este universo. La ciencia busca darle sentido también y comprender qué onda con este universo, pero excluye completamente lo inmaterial y se enfoca solo a lo material. Ahora, nosotros en la teología, ¿también tiene que ver con lo material o solamente lo espiritual? Porque si es solamente lo espiritual, aquello que es metafísico, y quiero hacer la aclaración siempre, porque yo cuando escuchaba metafísica pensaba en ovnis, porque siempre me decían, no, es que es metafísico, y yo, entonces metafísico tiene que ver con los ovnis. No, metafísico es más allá de lo físico, trasciende a lo físico, estamos hablando de algo espiritual porque no es material, ¿verdad? Entonces cuando hablamos o pensamos que la teología solamente tiene que ver con lo espiritual, decimos, no hay ninguna conexión con la ciencia que trata lo material, pero ese es el error que muchos cristianos cometemos. Para empezar, la teología y la ciencia como tal están conectadas, tratan de darle sentido al universo que conocemos, con distintos alcances, pero es el mismo propósito, darle sentido. Y aquí es donde entendemos o debemos entender mejor cuál es la conexión, porque algunos dicen no hay ninguna conexión entre la Biblia y la ciencia, pero eso sería incorrecto, porque la Biblia también afirma cosas que tienen que ver con lo material. Y si la Biblia, la teología, en algún momento afirma cosas en lo material, y la ciencia se encarga de estudiar y comprender lo material, ¿qué deberíamos esperar entre la ciencia y la teología cuando toca el ámbito material? Que estén de acuerdo, ¿verdad? No podríamos decir, bueno, es que la ciencia que estudia los fenómenos naturales llegó a una conclusión y por medio de la teología llegamos a una conclusión diferente. Por ejemplo, si dijéramos, porque llueve, la ciencia nos da el proceso, todo el ciclo del agua, ¿verdad? Se evapora, sube, se condensa y luego cae. Se acumula, los ríos, llega al mar y se vuelve a evaporar y es un ciclo. Pero sería coherente que alguien diga, no, hay un Dios que hace llover. ¿A qué te refieres? Claro que Dios está detrás de todas las cosas. No. Dios es el que hace que la lluvia caiga. O sea, no hay un ciclo del agua. No. Tú no ves con los ojos de la fe. Dios es el que hace que la lluvia aparezca. Decimos, no, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque la ciencia no soporta esa afirmación. Pero lo que yo te estoy diciendo, a mí Dios me lo reveló. A mí yo tuve una visión y vi que Dios juntaba con sus manos todas las gotitas de agua. Y luego le decía, ¡puf! Y llovía. ¿Qué le decimos a esa persona? ¿Qué le dirías? Que cenaste. ¿Estaban pasados los tacos? ¿La salsa estaba echada a perder? ¿Por qué no le voy a creer que eso es lo que Dios hace? Porque el método científico me dice que eso no está pasando. Pero entonces decimos, oye, entonces ¿cómo le creo a alguien? Si dice, Dios me reveló esto, pues ahí está el peligro. Porque cualquiera puede decir cualquier barbaridad diciendo que Dios se le reveló. Como en mi ejemplo, el mensajero de Dios que dice que le den dinero al mensajero de Dios. Entonces, ¿cómo lo conectamos? Tenemos que empezar a poner control. Si la Biblia habla de un hecho que tiene que ver con lo material, lo que esperamos es que la ciencia lo confirme. O alguien está equivocado. O el teólogo está equivocado, o el científico está equivocado. Porque si realmente Dios es el que creó todas las cosas, no puedes tener contradicciones. Por ejemplo, Hebreos 9:27. Dice, y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, y sigue hablando, aquí hay algo de información que toca la parte material y lo habla como un principio general o una ley general. Los hombres mueren una sola vez y después el juicio. Ahora, ¿qué dice la ciencia sobre semejante afirmación? La ciencia puede demostrarnos si va a haber un juicio o no, no porque eso ya es metafísico, pero ¿los hombres mueren una sola vez? ¿Sí? ¿O cuántas veces están documentadas? Es una pregunta capciosa, porque el cristiano debe decir, caray, ¿y Lázaro?
¿Y la hija de Jairo? ¿Y el hijo de la viuda? ¿Cuántas veces se murieron? Al menos dos, no están narradas más. No sé si Lázaro se murió y otra vez le dijo Pedro, pues levántate Lázaro, y salió otra vez. No sabemos, tampoco podemos decir que sí pasó, pero lo que tenemos que concluir bíblicamente es que al menos se murieron 2 veces. Pero la propia Escritura dice que está establecido que los hombres o los seres humanos mueran una sola vez. Ahora, ¿qué vamos a lo que dice la ciencia? La ciencia puede certificar que los hombres mueren una sola vez, sí, el que se muere se queda muerto. Oye, pero algunos se han levantado, ¿no? Estaban en la morgue y se despertaron. Y luego busca la explicación, es que tuvo una especie de paro cardíaco. Y a veces no lo saben explicar, pero revivió, pero no lo consideran una resurrección como tal. Bueno, pero ¿qué decimos nosotros los cristianos de la resurrección? Estamos hablando de un milagro, porque hay que aclarar, la Biblia no dice que lo normal es que los humanos mueran más de una vez. La Biblia es clara, esa es la regla, pero cuando hablemos de los milagros veremos que no es la regla que suceda un milagro, sino ya no es milagro. Cuando se quebranta, cuando no se cumple esa ley general, esa regla general, hablamos de un milagro, pero no es el tema. Más adelante lo vamos a ver. Lo que podemos decir ahora con claridad es que la Biblia en ningún momento dice que los humanos tienen la capacidad de morirse varias veces, o que de manera natural van a estar resucitando para morirse. No, la Biblia es consistente con lo que encuentras en la ciencia. Eso es lo que esperamos, porque si la ciencia estudia con detalle si es cómo explicar un fenómeno, y la Biblia, que es revelación de Dios, toca la parte material, debiéramos encontrar acuerdo entre lo que la Biblia dice y lo que la ciencia dice. ¿Me explico? Entonces, ese es el punto en el que la ciencia y la teología se conectan, cuando tocan la parte material. Cuando en la teología hablamos de lo material, la ciencia debe confirmar lo que la teología afirma. Si hay una inconsistencia, alguien está concluyendo de forma equivocada. Ahora, lamentablemente muchos se han convencido, incluso los cristianos, que la teología no tiene relación alguna con la ciencia y la naturaleza. Pero es incorrecto, completamente. Y mucho de eso somos responsables los que predicamos, porque no se enseña con claridad cuál es la conexión. Así que cuando hablamos de cristianismo, decimos, no nos estamos basando en lo que una persona dijo que Dios le dijo. Por ejemplo, nuestros amigos mormones, todo el sistema mormón está basado en la revelación que un hombre tuvo, que asegura que fue Dios y que nadie más vio. Solo él lo vio. Nadie más tiene evidencia de lo que él dijo. Y todo el sistema de creencias de los mormones está basado en esa afirmación. Y luego hizo más afirmaciones sobre el libro de Abraham y cosas históricas que se encontraron que eran falsas. Y trató de mostrar que unas placas de oro que se encontró enterradas, que se las dio un ángel, pues sigue siendo algo que alguien puede hacer, ¿verdad? Pero nadie vio al ángel, nadie vio nada de eso. En cambio, el cristianismo nos dice que Jesús se apareció a más de 400 o 500 hermanos a la vez. Y tenemos a los testigos distintos que vieron a Jesús resucitado. Es un camino totalmente distinto al que siguen nuestros amigos mormones. Pero precisamente eso es lo que hay que aclarar. No estamos basados en lo que alguien dijo, sino en la evidencia de lo que se dijo. Entonces, cuando alguien llega y dice, a mí Dios me dijo algo, los cristianos, que son buenos teólogos, van a saber proceder de manera correcta. Los malos teólogos se lo van a creer, porque piensan que esa es la manera en la que aprendes de Dios. Pero hay que informar a los cristianos y a los no cristianos. No, eso no es correcto, ¿verdad? Porque el que no es cristiano dice, vas a la iglesia que te laven el cerebro, ¿verdad? Y a mí me lo han dicho, es que tú lavas el cerebro y ni cuenta te da la gente. Es más, a mí también a veces me lo lavas. Y yo digo, sí es cierto, y luego salgo y digo, no, eso está mal. Es como el diablo. Literalmente me lo han dicho. Como el diablo, que los puedo envolver y los hago creer cosas que ellos nunca creerían. Pero luego despiertan, reaccionan de esa embrujería y se dan cuenta de la realidad. Y así piensan que así los tengo a todos, piensan ellos. Entonces, ¿tú crees en el cristianismo porque yo te lo digo? Espero que no. Alguien me decía, amén, no. Sáquenlo, es más. No. El cristianismo no se basa en lo que los hombres piensan ni en filosofías. El cristianismo se basa en lo que Dios ha revelado. Pero este es el punto, ¿cómo sabemos lo que Dios ha revelado? ¿Verdad? La única forma en que podemos saber, piensa, en base a lo que estudiamos, Dios es omnipresente. ¿Puedes verlo?
No, es como si pregunto, oye, ¿tú puedes ver el aire? No, puedo ver que a veces pasa la tierra que lleva el aire y digo, mira, ahí va el aire, ¿verdad? Puedes ver un torbellino, sabes que ahí hay aire, pero no puedes ver el aire. ¿A quién le gustaría ver el aire? ¿Unos cuantos? Bueno, imagínate, Dios te da la capacidad de ver el aire. Sería el equivalente a quedarse ciego. Porque no vas a ver ninguna otra cosa. Porque el aire está en todas partes. Y de repente hay pequeñas bolsas de aire, sobre todo en el cielo, que hacen que los aviones hagan este efecto de turbulencia. Y de repente se siente como la montaña rusa. Caes y como que te vuelve a cachar. Bueno, son huecos donde la presión no era la misma, hay menos cantidad, por así decirlo de una manera simple, y sientes ese efecto, pero no lo ves. Pregunta, ¿los peces ven el agua? ¿Qué pasaría si la vieran? No verían nada más que el agua. Ahora, ¿puedes ver a Dios, que está todo Él en todas partes al mismo tiempo? Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo puedes aprender de Él? ¿Puedes escucharlo? Bueno, la Biblia habla de algunos casos particulares, pero si Dios no es material y nosotros requerimos de ondas que se propagan por el aire, que llegan a nuestros oídos y el mecanismo interno lo traduce a nuestro cerebro para comprender qué es, no puedes esperar que pase eso con Dios porque Él no es material. Entonces, ¿cómo aprendes de quién es Dios? Decimos porque para que puedas aprender de Dios, Él tendría que revelártelo a ti. Por ejemplo, pensemos en lo leí en un libro, creo que era de R.C. Sproul. Podemos tener, dice él, una visión ocular perfecta, pero nuestra visión ocular perfecta de nada sirve en un lugar donde no hay luz. Yo ahora tengo que usar lentes, cumplí 40 años, no acabo de cumplirlo, Hernán está mintiendo, tengo 44 años recién cumplidos. Y estoy joven. Moisés a los 40 apenas lo llamó el Señor, ¿verdad? A los 80 apenas Josué en la tierra prometida. Bueno, estaba regresándome a mí. A los 40 años empecé a tener problemas de visión. Y me preocupé. A mí me dijeron desde que yo estaba en la secundaria, en la preparatoria, que empecé a tener contacto con las computadoras, te vas a quedar ciego, vas a ocupar lentes. Y era mi orgullo que nunca ocupé lentes, a pesar de que me la pasaba siempre enfrente de un monitor. Y cuando cumplí 40 ya no podía leer los textos. Tengo que hacer así, ¿no?, para poder leerlo. Y uso lentes solo para leer. ¿Por qué nunca los traes y lees? Porque la tecnología le puedes hacer zoom, no se necesita. Entonces yo le pregunté, cuando fui a checarme, oye, ¿por qué tengo problemas de visión? ¿No estoy comiendo bien? ¿Es el problema del monitor? ¿O cuántos años tiene? 40. Por eso. ¿Y eso qué? A los 40 se dificulta la visión. Digo, ¡ay, qué exactitud! O sea, justo cumplí 40 y ya no veo, pues eso es, pierdes la capacidad de enfoque. En otras palabras me dijo, por viejo, ¿verdad? Pierdes la capacidad de enfoque. Entonces, imagínate, tú no tienes ningún problema, tienes una perfecta visión, 20/20, pero entras en un cuarto en completa oscuridad. ¿De qué te sirve esa visión? De nada. Puede ser que en una de las paredes hay una pintura hermosísima, pero jamás la vas a ver, no la puedes palpar. ¿Qué se requiere para que estés consciente de que hay una pintura en la pared? Que haya luz. Y ahí está la analogía de Dios y la luz. Dios es luz, en el sentido de que trae revelación, trae información, nos saca de la oscuridad. Si alguien enciende la luz, vas a poder apreciar esa hermosa pintura en la pared. Pero sin luz, a pesar de que tengas visión perfecta, nunca la vas a conocer. Es el sentido cuando hablamos de la revelación de Dios. Mira, vamos a Gálatas 1, versículo 11 y 12. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Palabra revelación. Apocalipsis, de donde viene apocalipsis. Quitar el velo, revelar. En nuestra analogía es prender la luz. Eso es la revelación. Es algo que tú no puedes aprender por ti mismo, sino que se te tuvo que revelar. Ya sea que porque prenden la luz y ahora ves, o porque te dieron esa información. En teología, la revelación de Dios se da de dos formas. Le llamamos la revelación general y la revelación especial. La revelación general se llama general porque Dios se le ha revelado a todo ser humano sin distinción. Todos en el mundo tienen la revelación general de Dios. No solo profetas,
no solo el apóstol Pablo. Todo ser humano tiene la revelación general de Dios, aunque no están conscientes. Por ejemplo, vamos a Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Ahora vamos a Romanos 1, versículos 19 y 20. Dice, me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Fíjate, Romanos 1, 19 al 20 está hablando en base a todo lo que ya estudiamos. Dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, la creación del mundo y sus cualidades invisibles, ¿cuáles son? No es material, es inmaterial, es omnipresente, no le afecta el tiempo, es sumamente poderoso. Esas cualidades, desde la creación, dice, su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Él creó. El argumento cosmológico Kalam. Deduces, se requiere una primer causa no causada, con todas estas características. Dice, de modo que nadie tiene excusa. Cualquiera, usando el razonamiento y percibiendo las cosas, entendiendo que todo lo que comienza a existir tiene una causa, puedes deducir qué tipo, qué características, qué cualidades tiene el creador de todas las cosas, porque si no hay una primera causa no causada, no hay ninguna explicación de por qué estamos aquí. Y eso es para cualquier ser humano, para todo ser humano. Entonces digo, ¿qué pasa si estás ciego? ¿Qué pasa si no puedes palpar las cosas? Bueno, la revelación natural se divide a su vez en dos formas, mediata e inmediata. Mediata requiere un intermediario, requiere un medio externo. Por ejemplo, una información o una revelación mediata. En el ejemplo que yo di, ¿cómo sabes que hay una pintura? Porque por medio de tus ojos la ves. Allí está la luz, pero si estuviera ciego, de nada me va a servir. Así que para yo saber que ahí hay una pintura y si es hermosa o no la pintura, lo hago por medio de mis ojos. Esa es la revelación general mediata. ¿Cómo sé que alguien canta muy bien? Por el oído, por medio del oído. Pero ¿cuál es la revelación inmediata? La que no requiere un intermediario, es decir, la tengo sin un medio que me ayude a comprenderle el exterior, o nada externo que llegue a mí, sino que internamente. Ejemplo, Romanos 2.15. De hecho, Romanos 1 y 2 es asombroso para lo que estamos estudiando y cómo explica la revelación general. Romanos 2.15. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. La conciencia. No importa que estés ciego, no tengas brazos, no tengas piernas, eres consciente. Y la conciencia te informa de si estás haciendo algo bueno o algo malo. De hecho, esto nos conecta con el domingo pasado, que decíamos, nuestros amigos materialistas dicen, yo no creo en Dios y mi vida tiene sentido. Yo no creo en Dios y soy una persona moral. Sé que algo está mal. Bueno, precisamente porque sabes que algo está mal, confirmas lo que Pablo dice en Romanos 2, versículo 15. Tienes una conciencia que sabe la ley de Dios en términos muy generales y sabe que robar es malo porque tu conciencia te acusa. Pero eso no lo puedes explicar en el materialismo. No puede existir la conciencia en el materialismo. Entonces, ¿cómo es que el materialista dice, pero yo sé que algo es malo? Precisamente por la revelación general, que todo ser humano tiene conciencia del bien y del mal, que lo puedes suprimir, puedes, como dice en una parte de la Escritura, cauterizar tu conciencia y dejas de sentirte mal. Y todos somos testigos de eso cuando pecamos. Ahí viene diciembre, dicen, ¿verdad? Ya es imposible hacer dieta. Y no se acaba hasta como allá por febrero, ¿verdad? Ya vienen los tamales, las fiestas, las posadas, el ponche y todo. Y luego, empezando enero, pues la rosca de Reyes. Ay, que nos dure. Compras como unas 2 para que te duren unas semanas. A mí me dijeron, yo no sé. Y luego los tamales de febrero otra vez, ¿verdad? Y ya no te afecta la conciencia. No, ahorita ya no se puede hacer. Y te convences. Y ya no te sientes mal.
Sí, la conciencia nos informa, estás mal, pero la puedes suprimir. Pero cuando nuestro amigo materialista dice, pero yo sé que está mal, precisamente me está dando la razón. Es por la revelación general, porque si el materialismo es verdad, no puedes explicarlo eso. Podría decir, simplemente es tu opinión. No, pero es que está mal, precisamente porque Dios ha puesto en el corazón de todo ser humano, en su mente, la conciencia que le informa a un nivel muy general, que está bien o que está mal. Pero mal según quién, según el dador de esa ley. De ahí nos sirve el argumento moral. Entonces, la conciencia de pecado es una revelación de parte de Dios a todo el género humano, sea cristiano o no sea cristiano, y la puso directamente en ti, no te llegó de afuera. Nuestra cultura ahora afirma que todos los niños son buenos y se les enseña a ser malos, y que tienes que tratar bien a un niño para que no se vuelva malo, y que si tú castigas a un niño y le duele y llora, le estás haciendo un mal porque le estás enseñando el dolor. Pero la Biblia dice al revés, todos son malos desde que nacen, y les tienes que enseñar a hacer lo bueno porque todo el ser humano tiende naturalmente hacia el mal. Y cuando tú ves que un niño hace una maldad, dices, ¿quién fue el padre malvado que le enseñó? O dices al revés, ¿por qué sus papás no le enseñan que robar es malo? ¿Qué es lo que concluyes? ¿Quién fue el ser humano tan malo que le enseñó a robar? ¿O quién es el ser humano tan malo que no le enseña que robar es malo? Que tú no le enseñas a tu hijo a ser malo. Sí hay padres pésimos que dan un mal ejemplo, pero ellos ya lo traen, como todo ser humano. Y hay que enseñarles que es lo correcto. Pero aun cuando hacen lo malo, desde muy chiquitos tú les ves la cara de que saben que están mal. Saben que algo no es de ellos y como quiera. Y luego te les quedas viendo y también se quedan viendo. Y luego como quiera te retan. Dices, mira tan chiquito. Y con cara de que, ¿y qué? Suéltalo. No, yo no le enseñé eso. Ya lo trae. Y sabe que está mal. ¿Cómo lo sabe? Por la revelación general. Entonces, cuando hablamos de cómo sabemos cómo es Dios, y hablamos de la revelación general, es por medio de la creación. Por medio de todo lo que Él ha creado, se obtiene cierto nivel de conocimiento acerca de Dios. Cuando dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, no sé si tienes la capacidad de asombrarte al ver los atardeceres, sobre todo los de otoño. Son mis favoritos, no porque nací en otoño, pero son mis favoritos. Los tonos del cielo no los consigues en ninguna otra estación del año. Y es asombroso ver cómo se mezclan los colores. No puede ser algo accidental, es una obra de arte. Y te tiene que hacer pensar cómo es que el cielo es capaz de generar tanta belleza. Bueno, si lo razonas, ¿de dónde viene esa belleza? Tiene que venir de quien la creó. Entonces, a Dios le importa la belleza. Pero sin embargo no podemos saberlo todo por medio de la revelación natural. Pero tiene que ver con la naturaleza. Es revelación de Dios con la naturaleza. Y ahí es donde nos conecta con la ciencia. Porque la ciencia trata de explicar la naturaleza. Y si Dios se revela por medio de la naturaleza y la ciencia encuentra una razón para explicar un fenómeno de la naturaleza, ¿qué debiéramos concluir? Que tienen que estar de acuerdo. Aunque el científico diga, eso no tiene nada que ver con Dios, si deducimos las cualidades y las capacidades de la primera causa no causada, que es quien es Dios, podemos explicarlo con mucha facilidad cuando encontramos la explicación a fenómenos naturales. Decimos, oye, entonces ya no voy a creer en Dios porque la lluvia, pues Dios no la junta y le sopla. No, pero fíjate la capacidad de Dios de diseñar un ciclo que se repite siempre y de poner todos los elementos para que el ciclo no se interrumpa. Y luego que la Biblia dice que eso no dejará de cumplirse mientras existe la tierra, hasta que la haga nueva. Las estaciones, los ciclos están asegurados bíblicamente que se van a cumplir. ¿Qué es lo que dice la historia hasta el día de hoy? Que se ha cumplido. Pero el hecho de que haya ese ciclo, que incluso lo puedes encontrar ciertos rasgos de ese ciclo en la Biblia, hay muchas cosas que vienen en el libro de Job que tienen conexión, no necesariamente directa, pero que te puede ayudar a decidir, o a deducir, cómo es que la naturaleza funciona, están en la Biblia y son confirmadas con la fe. Ahora, hablamos de la revelación especial, esta es la que es distinta a la general porque no es a todo ser humano, sino a ciertas personas en particular. Por ejemplo, Hebreos 1, versículo 1 y 2.
Dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este le designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Esto no lo puedes saber por revelación natural. Ver el cielo no te va a dar este conocimiento, ¿verdad? El ciclo del agua tampoco te va a dar esta información. ¿Cómo puedes obtener esta información? No hay forma a menos que Dios la muestre. Pero ¿cómo sabemos que la está mostrando? Pues se tienen que pasar varios procesos. Acuérdate que la teología es una ciencia. Tienes que razonar lo que alguien está diciendo. Entonces, si podemos, que no es el propósito del tema del día de hoy, pero si ponemos demostrar que es confiable la Escritura y que eso viene realmente de parte de Dios, y alguien dice que Dios le dijo algo, aplicas el método. A ver, ¿qué me dices tú? ¿Qué dice la Biblia? Decir, no cuadra. O está equivocada la Biblia, o estás equivocado tú. Pero ya, bueno, lo vamos a ver más adelante, tengo buenas razones para confiar en la Biblia, por consecuencia tú me estás mintiendo. Porque si Dios me dijo una cosa y tú dices que Dios dijo otra y son contradictorias, ya vimos la ley de no contradicción. Si algo dice que es y que no es, al mismo tiempo y en el mismo sentido, no existe, no es verdadero. Entonces, cuando un hombre de Dios viene y me dice, Dios me dijo esto y lo checo con la Escritura y no cuadra, mientes. Y de hecho fue Dios mismo quien dijo que así se deberían de probar los profetas. Si dicen que algo va a pasar y no pasa es porque Dios no lo ha llamado, mátenlo. ¿Cuántos muertos tendríamos hoy? ¿Cuántos nosotros en la cárcel? Por matarlo. No podemos hacer eso con nuestro sistema judicial. Pero entonces no me lo creo porque Él dijo, necesito saber cuál es la fuente. Y esas fuentes ver si son consistentes. Pero más adelante estudiaremos sobre por qué confiamos en la Escritura. Entonces, este conocimiento que se puede obtener, que viene nada más de Dios, necesitamos validar que realmente proviene de Dios, analizando la información que tenemos. Ahora, vamos a Mateo 11, 25 al 27. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Entonces, cuando hablamos de la revelación especial, claramente es a quien Dios quiera. Y si no me lo reveló a mí directamente y me llega por conocimiento de alguien más, por medio de alguien más, tengo que ponerlo a prueba, asegurarme que no me están engañando. Pero fíjate, aún así sigue siendo conocimiento obtenido, estructurado sistemáticamente, de donde se deducen leyes y principios generales. Se requiere razonar, pensar, analizar para saber si algo realmente es de Dios o no, porque tenemos mucha información que nos ayuda a concluir. No le creemos a cualquiera que dice que Dios le dijo algo. Por eso, cuando tú entres en alguna congregación y escuches que alguien dice, Dios me dijo esto, y luego otro, Dios me dijo otro, y a mí me dio palabra de esto, no te lo creas sin juzgarlo primero. Como los judíos de Berea. Todo lo que Pablo les decía, ellos buscaban confirmarlo con las Escrituras. Si cuadra con las Escrituras, se cumple nada más el primer paso. Porque según Dios, en el Antiguo Testamento, si un profeta dice que algo va a pasar, el primer criterio es si pasa o no. Si no pasa, miente. Mátenlo. Segundo paso, si se cumplió. ¿Cuál es el segundo criterio? Entonces ya es de Dios. No, dice, ahora si les dice, vayamos a adorar a ídolos, sépalo entonces que los he puesto a prueba. O sea, su doctrina, que enseña. Entonces, aún si dijo, mira, ahorita en este momento se va a ir un trueno y ¡pum! El trueno. Ya es Dios, lo que me diga es de Dios. No, porque el siguiente punto es examinar su doctrina. Lo que me enseña, ¿me guía a Dios o me aparta de Él? ¿No tiene nada que ver con Dios o me ayuda a crecer más en Dios? Y ese es el segundo criterio. Y fue Dios mismo quien puso ese criterio a los israelitas. Y tenemos la obligación de aplicar el mismo criterio para cualquier autoproclamado apóstol, autoproclamado profeta que asegura que Dios le habla. No puede simplemente creer que así pasa. Ahora, entonces cuando hablamos de que Dios se revela por medio de la creación, ese punto en la teología, la revelación general, nos conecta directamente a la ciencia. Y eso es a lo que me refería. Si Dios se revela a sí mismo por medio de la naturaleza y nosotros llegamos a conclusiones de la naturaleza por medio de la teología, lo que esperas es que la ciencia
llegue a la misma conclusión en la naturaleza. ¿Qué pasa si no? Alguien está mal. Pero si Dios quiere, esto lo analizamos la próxima semana. Por ahora, quiero que vayamos a otra revelación más que es súper importante para nosotros. Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo sé que casi todos los cristianos no sabemos ese versículo. Pero ¿qué significa que Él es la verdad? Yo soy el camino, pues sí, es un solo mediador entre Dios y los hombres. La vida, pues que por medio de Él obtenemos perdón de pecados, la vida eterna. Pero ¿qué significa que Él es la verdad? Yo tardé muchos años en comprenderlo. Él es la verdad. ¿Qué significa que Él es la verdad? Que la verdad no es algo sino una persona. Entonces cuando yo hablo verdad, ¿estoy hablando de Jesús? ¿Sí? ¿Qué significa que Él es la verdad? No que Él es verdadero, Él es la verdad. ¿Qué es la verdad? Aquello que describe la realidad. Entonces, ¿qué significa que Jesús es la verdad? Jesús es lo que describe la realidad. Fíjate bien, las cosmovisiones que comparamos, ¿qué describe mejor la realidad? ¿La cosmovisión cristiana o la cosmovisión materialista? ¿Cuál es la diferencia entre ambas cosmovisiones? Dios. Tienes a Dios, todo tiene sentido. Todo es comprensible, justificable, razonablemente, racionalmente. Entiendes la lógica, justificas la lógica, entiendes la aplicabilidad de las matemáticas. Incluso puedes decir que razonas debido a que hay un Dios, si no, no puedes decir que razonas, pero más adelante lo vamos a ver. Pero quitas a Dios del juego y nada tiene sentido, no hay explicación. Jesús dice, yo soy la verdad. Él es la fuente de toda verdad, Él es quien describe la realidad. Toda verdad es de Dios, toda verdad. No nada más lo que dice la Biblia, toda verdad es de Dios, porque Él es la verdad. Él es la fuente de todo el conocimiento, y para ese conocimiento tiene que ser verdadero. Toda la verdad proviene de Él, Él es la explicación de toda la realidad. ¿Qué implica eso? Que no puede haber una verdad que no proviene de Dios. Por consecuencia, cuando la ciencia llega a una conclusión verdadera, la teología tendría que estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque si es verdad, ¿la verdad de quién proviene? De Dios. Nadie, ningún cristiano puede decir, bueno, la ciencia dice una cosa, la teología dice otra, se contradicen, pero no pasa nada. No, porque si eres un buen teólogo, sabes que ya tienes un problema. Porque Dios se revela por medio de la naturaleza. La ciencia no puede decir algo y tú otra cosa opuesta y pensar que está bien. Habrá que cuestionarse, ¿la ciencia está concluyendo correctamente? ¿La teología está concluyendo correctamente? Porque tenemos eventos históricos de graves errores de teólogos cuando se les presentó evidencia científica. El caso de Copérnico, el caso de Galileo, que si Dios quiere lo estudiaremos más adelante porque es algo que usan mucho los ateos para atacar a los cristianos. Sí, muchos teólogos han cometido graves errores cuando no son capaces de reconocer la verdad que la ciencia ha traído porque contradice su sistema de creencias y su interpretación de la Biblia. Y dicen algunos, esa es la diferencia entre un científico y un teólogo, que el científico, si le demuestras que está mal, corrige su postura, y el teólogo no. El teólogo dice, es un dogma. Algo que tienes que creer porque así es. Bueno, esos son malos teólogos. Un teólogo bueno, que sabe lo que es la revelación general, tendría que decir, espérame, no puede ser que tú tengas verdad y yo esté equivocado, porque toda verdad proviene de Dios. Y la naturaleza, que fue creada por Dios, que ahí está la revelación general de Dios, cuando se demuestra que algo es verdadero, necesariamente me habla de Dios, me revela cómo es Él. De forma limitada, pero me revela algo de Él. De hecho, fue Dios el primero, bueno, por mandato, pero no me quiero adelantar, lo vamos a ver también si Dios quiere la próxima semana. Él es el que le manda al hombre que haga ciencia. Entonces, toda verdad habla de Dios, porque Él es la verdad. No importa de dónde provenga esa verdad, de la Biblia o fuera de la Biblia. Si es verdad, proviene de Dios y nos habla de Dios. La naturaleza, por medio de lo que dice la Escritura, es el medio por el cual se revela a todos los hombres Dios.
Por consecuencia, cuanto más estudio la naturaleza, más debo conocer a Dios, ¿verdad? Eso fue lo que dijo Louis Pasteur. Cuando tú compras leche y dice que está pasteurizada, es por su apellido. Él inventó este proceso de pasteurización para eliminar las bacterias y cosas que trae la leche y que sea de bien para el ser humano. Leo textualmente: cuanto más estudio la naturaleza, más me quedo sorprendido por la obra del Creador. La ciencia lleva a los hombres más cerca de Dios. ¿Entiendes por qué está diciendo eso? Por la revelación general. Entonces, Louis Pasteur, no es Luis, Louis Pasteur, está movido a hacer ciencia porque le habla de la grandeza de Dios. ¿Me explico? Y él dice, si la ciencia dice esto, entonces concluyo, Dios es grande. Pero por lo que la ciencia dice, ¿se entiende? No a pesar de la ciencia. Por lo que la ciencia dice, y veo lo asombroso de una célula, lo asombroso del ADN, y si eso es verdad, y está en la naturaleza, eso me habla de Dios. Y aprendo cuán grande y sabio es Dios al codificar toda la información de la vida en el ADN. Que espero más adelante traer datos más específicos, pero si tú deshicieras la hélice que tiene el ADN, dicen que lo pones aquí, llegarías a la luna y de venida no sé cuántas veces si pusieras todo en orden. ¿Cómo lo pudo comprimir en un espacio tan diminuto? Nosotros tenemos, bueno, los que sepan de sistemas, tenemos algoritmos de compresión. Encriptamos información y buscamos que ocupe cada vez menos espacio y para nada nos acercamos a lo que el ADN tiene. Es enorme la sabiduría de Dios, estamos lejísimos de comprenderlo. No puede ser producto del azar, pero cuando estudias cómo es el ADN y para qué sirve, dices, qué grande es Dios. ¿Me explico? Galileo, las partes del universo tienen el mejor de los arreglos, de modo que nada está fuera de su lugar, lo cual quiere decir que la naturaleza y Dios ha organizado perfectamente su estructura. Fíjate, se asombra de cómo está todo tan organizado, es Dios quien lo organizó. ¿Por qué? Porque conoce la revelación general. Gregor Mendel, padre de la genética, puesto que Dios creó todo el mundo, ¿por qué las leyes naturales habrían de existir solamente en la física y en la química? Lo más probable es que también existieran en la biología. ¿Qué motivó sus estudios en la biología? Que Dios creó el universo. Por consecuencia, debe haber evidencia de Él en todo. ¿Cuál es la evidencia de Él? Según la revelación especial, Dios es un Dios de orden. Fue lo que Pablo le dijo a los corintios. Por eso le dijo a los corintios, si vas a hablar en lengua, si no hay intérprete, cállate. No hables si no hay intérprete. Y si hay intérprete, hablen 2 o 3 y ya. Porque no parezcan locos. Porque cuando entre el incrédulo y los ve así, va a pensar que todos están locos. Y eso no le agrada a Dios porque Dios es un Dios de orden. Tomas de la revelación especial, Dios es un Dios de orden. Así es Dios. Y Dios creó la naturaleza. ¿Qué esperas encontrar en la naturaleza? Orden. No caos. Orden. Y luego estudias de cerca, a profundidad, los procesos químicos, biológicos, te das cuenta del asombroso orden que hay en cada uno de ellos. ¿Qué implica? Efectivamente, la ciencia confirma que Dios es un Dios de orden. ¿Me explico? El cristiano, por medio de la ciencia, puede conocer más de Dios. Aunque tristemente muchos piensan que son cosas contradictorias. Isaac Newton, es la perfección de las obras de Dios que todas ellas están hechas con la más grande sencillez. Él es el Dios de orden y no de confusión. Por lo tanto, a medida que se entiende el marco del mundo, hay que esforzarse por reducir el conocimiento a toda la sencillez posible. Así debe tratarse la búsqueda de estas visiones. En pocas palabras, como decía, no me acuerdo, se lo atribuyen a Einstein, y lo dije al principio de esta serie de estudios de fe y ciencia, decía Einstein, si no se lo puedes explicar a tu abuela, no lo entiendes bien. ¿Por qué? No por menospreciar a las abuelitas, ¿verdad? Pero obviamente no van a tener el conocimiento de alguien que se está poniendo a estudiar eso. ¿Cómo le haces para algo tan complicado y profundo, te lo entienda alguien que no tiene nada de conocimiento en lo absoluto? Por la sencillez de la explicación. Y eso es lo que dice, Dios tiene una sabiduría tan impresionante, pero cuando ve la naturaleza ves procesos tan simples, hay que buscar esa sencillez a la hora de explicar las cosas, a la hora de entender las cosas. Y nos habla mucho de Dios.
Francis Collins, director actual del proyecto del genoma humano. El Dios de la Biblia es también el Dios del genoma. Se le puede adorar en el templo o en un laboratorio. Su creación es majestuosa, impresionante, compleja y hermosa. Adorar a Dios, no nada más en la iglesia, también en un laboratorio. ¿Por qué? Por medio de la ciencia lo conoces. William Phillips, Premio Nobel de Física 1997. Yo creo en Dios gracias a la ciencia, no a pesar de la ciencia. Max Born, Premio Nobel de la Física 1954 por sus investigaciones en torno a la mecánica cuántica. Solo la gente boba dice que el estudio de la ciencia lleva al ateísmo. No hay incompatibilidad alguna entre la ciencia y la fe. La ciencia demuestra la existencia de Dios. ¿En qué se basa? En Romanos 1, la revelación general. Entonces, cuando los cristianos hablamos de la ciencia, estamos hablando de un medio por el cual conocemos de Dios. Y no nada más eso. Porque si lo aplicamos, por ejemplo, a la medicina, es un medio también por el cual se alivia el dolor. Si lo aplicamos en la ingeniería, se simplifican procesos y la vida se hace más fácil. Si lo aplicamos a la tecnología, tenemos grandes avances, como lo que tenemos ahora. Mientras estoy hablando aquí, se transmite a muchísimas partes. Y es eso opuesto a Dios, al contrario. Cuando el hombre empieza a dominar todas estas áreas, está cumpliendo con Génesis 1:26. Que gobernáramos sobre toda la tierra. Y todo eso está implícito. De hecho, lo primero que Dios le pidió a Adán es que hiciera ciencia, cuando le dijo que pusiera nombre a los animales. Y espero en Dios partir de ahí el próximo domingo para entender cómo el cristiano y la ciencia están en perfecta armonía. Perfecta armonía. Y que los cristianos debían ser científicos. O al menos en ningún momento tenerle miedo a la ciencia. Porque los que le tienen miedo a la ciencia, porque no la entienden, y porque si la ciencia cuestiona sus creencias, su interpretación de la Biblia, su teología, les da miedo porque si se les derrumba su teología, ¿ahora qué van a creer? Pero es imposible que la teología se derrumbe si es una buena teología. Porque si estamos estudiando de Dios y empezamos a conocerlo, la naturaleza jamás sería contraria a lo que Dios ha revelado de sí mismo. ¿Me explico? Ahora, tanto científicos como teólogos buscamos aquello que dé explicación a los fenómenos que encontramos en la naturaleza. ¿Por qué existe el cáncer? Y hay personas creyentes y no creyentes investigándolo. ¿Para qué? ¿Por qué? Con distintos propósitos. Algunos pueden pensar en hacerse ricos. Si le encuentras la cura, imagínate, y la patentas, te haces millonario. Otros simplemente por el bien, sanar o evitar el dolor en la mayor cantidad de personas. Pero filtramos entre distintas opiniones, distintas hipótesis, cuál es la que explica mejor las cosas. Y en el proceso nos vamos a equivocar, tanto la ciencia como los teólogos. Entonces, ha habido y habrá momentos en los que la teología corregirá a la ciencia. Y viceversa, la ciencia corregirá a la teología. Pero ninguno puede vivir como si las dos cosas pueden ser contradictorias y verdaderas al mismo tiempo. ¿Explico? Por muchos siglos, la ciencia, los científicos concluyeron el universo es eterno. Y la teología decía, no es eterno, el universo tuvo un principio y nadie lo creyó hasta el siglo pasado, que se demostró científicamente que hay un principio. Y la teología corrigió a la ciencia. Pero hubo momentos, por ejemplo, con Galileo, con Copérnico, que la ciencia trató de corregir a la teología y los teólogos se rehusaron y mataron al científico acusándolo de hereje. Es un grave error, pero ha sucedido históricamente. Entonces, hubo, hay y habrá momentos en los que el cristiano, al analizar la ciencia, tenga que replantearse su teología. ¿Explico? Pero también llegarán momentos donde la ciencia va a tener que replantearse porque no concuerda con la teología. Pero ambas nos revelan y nos dan información de cómo es Dios. Un cristiano debe estar peleado con la ciencia, ni decir mucho menos como eso es del diablo. No sabes lo que está diciendo. ¿Cómo que del diablo? Es la manera en que Dios se revela. Así que por hoy hasta aquí llegamos. Piensa,
¿Qué hay en la naturaleza que te hable de tu Creador? Hay muchísima información. Moisés nos dijo, le dijo a Dios, concédenos, contar de tal forma nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Eclesiastés, ¿qué es lo que dice? He visto en la vida todo esto, ¿qué es? Vanidad de vanidades. Es humo, dice la traducción lenguaje actual. No sirve para nada, no tiene sentido. Eclesiastés te muestra todo lo que vimos en el argumento cosmológico Calam, en el argumento moral, en el argumento del ajuste fino. Si no hay un Dios, no hay nada, no tiene nada sentido. Pero parte de lo que ve, de lo que experimenta, de cómo son los hombres, de cómo es la naturaleza, y concluye cómo es Dios. Y fue lo primero que Dios le pidió a Adán, y se dio cuenta Adán de su condición y aprendió algo de Dios por medio de la ciencia, y ese es nuestro objetivo. Así que yo creo, prácticamente estoy seguro, que cuando vivamos en el reino de Dios, va a haber científicos. Y experimentaremos muchísimas cosas que hoy no se puede. Yo puse a pensar, ¿por qué tienen tanto afán de salirse del planeta? En lugar de estudiar lo que está en el planeta. ¿Por qué en lugar de ir a Marte no se van al fondo del océano, que nadie ha llegado? ¿Qué cosas hay en el océano? ¿Y por qué es más difícil bajar a las profundidades que salir a Marte? ¿Qué requiere un mayor reto? Llegar a los lugares de la Tierra que no hemos llegado. ¿Es malo que el hombre vaya a Marte? No, qué bueno. Pero me llama la atención porque están urgidos de salirse en lugar de conocer mejor lo que tenemos aquí. Pero el mandato es, gobierna la Tierra. Somos científicos cristianos, ¿verdad? Y los universitarios que sepan comprender la relación entre el cristiano y la ciencia para que no se avergüencen del cristianismo cuando están en la universidad. Estadísticamente hablando, no hay estadísticas en México y yo digo, ojalá Dios nos ayude a llegar a ser una organización que pueda tener toda esa información y ayudar a las iglesias y hacer encuestas como hacen en otros países. Porque en Estados Unidos, según una encuesta que leí hace algunos años, más del 90% de los jóvenes cristianos dejan el cristianismo en la universidad porque no pueden responder los cuestionamientos que les hacen sobre su creencia. Cuando les hablan de ciencia y les muestran que el método científico tal y cosa y que lo inmaterial no existe, no saben dar explicación y concluyen que el cristianismo es falso. Claro que es culpa de ellos porque son negligentes y no han estudiado, pero una enorme responsabilidad en las iglesias, en los papás, que no les están enseñando a sus hijos a razonar. Los quieren proteger del mundo. No, allá en el mundo no, aquí en esta burbujita, todo cristiano, colegio cristiano, escuela cristiana, amigos cristianos, nomás vas a la iglesia y te metes a tu casa, nada de contacto con el mundo. Y cuando llegan al punto en que tienen que tener contacto con el mundo, concluyen que el cristianismo es falso, porque nunca fueron retados, nunca fueron cuestionados, nunca fueron humillados públicamente por su creencia, así que no saben defenderse. Y lo que los papás querían hacer al protegerlo, se convierte en medio que los aparta. No aísles a tus hijos. Expónlos con moderación. Mira lo que dicen, qué piensas. Y luego muestra que ese razonamiento está equivocado y por qué. Y te aseguro que difícilmente lo van a engañar cuando le llegue esa información. Mira todo lo que la comunidad gay hace. Y los niños, a mí me hace que yo también soy gay. Espérame, ni siquiera es coherente. Mira, cuestiónate, enséñale a pensar. Diles, ellos piensan así, mira lo que hacen. ¿Te parece lógico? Para que empiecen a concluir. Para que cuando la comunidad homosexual y LGBTQ y todas las letras esas quieran convencerlos, ellos digan, mi amigo, no eres consistente en este punto. ¿Por qué estás demandando valor y respeto si realmente eres un accidente? ¿Cómo me justificas el valor y el respeto en tu cosmovisión materialista? Imagínate. No que digan, ay, sí es cierto, mis papás me mintieron toda la vida. Entonces Dios no está sentado en el cielo y me va a castigar. No, hombre, no hay Dios. Entonces todo se vale. No me voy al infierno si hago esto. No, hombre, no te vas. Y salen desbocados a hacer. No saben que tienen una naturaleza pecaminosa. No saben que tienen que luchar con los deseos de su carne. No saben nada de lo básico.
y se van fácilmente. ¿Qué le pasa a la juventud de ahora? Tiene padres muy negligentes, tiene pastores muy negligentes, tiene maestros muy negligentes, porque hay mucha ignorancia. Así que hay mucho que hacer, hay mucho que aprender por nuestro propio bien de la generación que viene. Estábamos hablando en la Junta de Diáconos que hay una explosión de nuevos niños, puros post-COVID, ¿verdad? ¿Qué nos dejó el COVID? Bastantes niños. Y si no los convertimos, los hacemos, ¿verdad? Yo no voy a ser discípulos, aquí los creo. Y así el reino de Dios avanza. Qué bueno, pero es mucha la responsabilidad entonces de preparar a los padres para que preparen a sus hijos, porque cada vez es más difícil. Fíjate el nivel de discusión que hay en las redes sociales, el nivel de análisis y razonamiento con el que discuten los muchachos, y te debe dar mucha vergüenza, muchísima vergüenza las maneras en que discuten, los razonamientos que usan, no entienden, están totalmente perdidos y luego hablan con muchísima seguridad. No estoy hablando de niños chiquitos, estoy hablando de los adolescentes para arriba, los jóvenes. Se quejan del capitalismo y viven en el capitalismo. Protestan desde su iPhone. ¿En serio? Qué absurdo, qué ilógico, qué incoherente, inconsistente. Y ellos no se dan cuenta. Así que los que van a tener hijos, los que ya los tienen, no seas negligente. No lo sabemos todo, por supuesto que hay mucho. Mientras más sabemos, más cuenta nos damos de lo ignorante que somos. Pero es tarea y responsabilidad aprender todo lo que puedas, sobre todo lo que tengas al alcance, para poder obedecer el mandato de dar razón de nuestra esperanza cuando se nos demanda. El mundo hace tiempo que está consumiendo a los hijos. Y tú no debes permitirlo. Señales a razonar. Señales por qué creemos lo que creemos. Cómo lo aplicamos, cómo se lo enseñas a otro. Tal vez Dios en su misericordia no nada más libre a tu hijo, sino que otros muchos sean librados por medio de tu hijo. Qué alegría y qué felicidad ver que lo que siembras en tus hijos, Dios lo hace crecer y bendice a muchos otros por medio de ellos. Sí, qué difícil es estudiar, qué difícil es aprender. Ya estoy viejo, ya el cerebro no es igual. El cerebro es un músculo. Y si no lo usas, es como decirle, oye, a ver, aviéntate unas 15 lagartijas. Ni una. Y llegas abajo, ¿verdad? Ya no te levantas. ¿Por qué? Porque los músculos no los usas. Lo mismo pasa con tu cerebro. ¿No piensas? ¿No meditas? Cuando llegue el problema, no entiendo nada. Pues no, ¿has atrofiado el cerebro? ¿No lo usas para nada? O si lo usas para darle like y compartir. No más. Y no se requiere mucha capacidad cerebral para esas cosas. Y luego todavía ves lo que algunos comparten. Dicen, no puede ser, ni siquiera para compartir usan su cerebro. Úsalo, ejercítalo. Dios nos va a pedir cuentas de eso. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Roguémosle a Dios que nos use, a pesar de nosotros, ¿verdad? No estoy diciendo que somos la solución al problema. Somos parte del problema. Hay que obedecer, hacer la parte que nos corresponde. Y Dios, que es soberano y omnipotente, puede glorificarse a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestra ignorancia, a pesar de nuestra necedad. En eso consiste aprender, darte cuenta de lo ignorante que eres, para tener ese sentido de urgencia de buscarlo a Él, por la enorme responsabilidad que tenemos. Así que, por favor, ninguno empiece a pensar que ahora ya sé mucho y ahora soy mejor cristiano. Es lo opuesto. Todo lo que estamos estudiando te debe llevar a la humildad, debe llevar a humillarte, reconocer lo ignorante que somos.
No a exaltarte, decir, hombre, ahora sí, voy a echarme unos cuantos ateos. No estás entendiendo de qué se trata esto. No es para que avergüences a nadie, no es para que demuestres que sabes más que otros, para que te humilles ante tu Señor y le pidas perdón por tu enorme negligencia y le ruegues que te use a pesar de tus errores. Eso es lo que dice la Biblia sobre la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y la sabiduría es antecedida por la humildad. Al momento en que alguien empieza a pensar más de sí mismo, ya no tiene sabiduría de Dios. Y la Biblia distingue entre sabiduría de Dios y sabiduría diabólica, del mundo. Por favor, que lo que estamos aprendiendo aquí sea usado para Dios, para glorificarlo. Y eso implica paciencia, gracia, buen comportamiento, tolerancia. Es el primer paso para glorificar a Dios. Hablamos con ellos por si Dios les concede entenderlo, no para demostrarle que sabemos. Y entonces, si vas con esa actitud de humildad, sabiendo lo ignorante que eres, pero que a pesar de tu ignorancia Dios puede usarte con eso poquito que sabes, estás dando el primer paso para glorificar a Dios. Porque se van a encontrar con una persona que no trata de avergonzarlos, no trata de humillarlos, no trata de dejarlos en ridículo, sino que genuinamente se interesa por ser claro en lo que explica. Y eso hace toda la diferencia. Tienes dos personas que van a decir exactamente las mismas palabras, exactamente los mismos argumentos. Y te aseguro que si eres altivo, no vas a agradar a Dios. Aunque tengas toda la verdad, toda la boca llena de verdad, va a ser algo desagradable. Vas a mancillar el nombre de Dios y no vas con la humildad que corresponde. Primero, humilde. Entonces, tengo que decirte para que pienses, para que razones. Se burla y se enoja, Dios no le hizo entender. Habrá otro día. No eres tú, es Dios a través de ti. ¿Cómo era? ¿Cómo era el argumento qué? No te preocupes, razónalo. No es necesario que te aprendas el nombre. Razónalo, explícalo. Te vas a sorprender. Cuando vas con la actitud correcta y Dios pone la oportunidad, te vas a sorprender de ver que Dios te usa. Y entonces vas a decir que grande es Dios, porque me usó a mí, pudiendo usar a personas mucho más preparadas. Por eso fue lo que dijo Jesús. Te lo has ocultado a los sabios para dárselo a los que son como niños, porque así te plació. Y esa es la categoría de nosotros. Que Dios lo oculta de los sabios para dárselo a los que son niños, y no porque somos inocentes, sino porque en la escala social el niño es el que menor valor tenía en los tiempos de Jesús. Lo más despreciable era un niño, después de las mujeres en aquella sociedad. Y cuando Jesús dice, lo revelaste a los que son como niños, ahí en esa categoría nos pone, en lo más despreciado. Así que no se te olvide cuando hables, que eres de lo más vil y despreciado que Dios ha llamado. Y entonces podremos tener la oportunidad de glorificar. Que vamos a orar, Señor, perdónanos, porque todo lo que hacemos, aunque sea con buenas intenciones, está contaminado por nuestra naturaleza pecaminosa. Que podemos a veces empezar a hablar con una buena intención y nos gana nuestra carne. Nos enojamos y empezamos a gritar, empezamos a ofender. Nos olvidamos por completo de glorificarte. Perdónanos, Señor, porque tenemos la tendencia a demostrar que sabemos más o a tratar de avergonzar al que sabe menos, simplemente porque yo sé más. Líbrame de mí mismo. Enséñame a amar a aquellos que no te conocen. Enséñame a verlos, Señor, poniéndome en sus zapatos, que yo estaba igual o peor. Tú tuviste paciencia conmigo y me enseñaste. Era necio y tardo para aprender y aún así no me desechaste. De mucha paciencia conmigo, Señor, y me hiciste aprender. Pasaron los años, fue difícil, pero tú lo hiciste. Ahora concédeme seguir ese mismo proceso para con los que no te conocen, tener paciencia, saber tolerar, saber cómo no tomarlo personal cuando se nos ofende, cuando nos tratan de ridiculizar. Ayúdanos a dar una respuesta, un buen argumento que muestre que la fe que tenemos es razonable, no es una fe ciega,
Damos el razonamiento. Y aunque no nos quieran creer, Señor, al menos concédenos que vean, que pensamos, que no desconectamos nuestro cerebro, que tenemos buenas razones lógicas, coherentes, consistentes, para creer lo que creemos, Señor, porque todo eso proviene de ti. Danos la gracia para saber qué decir y cómo decirlo. Danos la sabiduría para saber qué cosas no debemos decir en determinado momento, porque no todo debe ser dicho en el mismo momento. Enséñanos, Señor, a esperar en ti, a no tratar de soltar toda la información que sabemos, sino la que es necesaria hasta ese momento, para que tú seas glorificado, Señor. Sabemos que nosotros no tenemos poder alguno para convencer a nadie, pero es nuestra responsabilidad dar razón de lo que creemos. Ayúdanos a mantenernos siempre con ese objetivo en mente, explicar de manera razonable por qué creemos lo que creemos. Quizás tú les concedas comprenderlo, Señor, pero si no, estoy cumpliendo con mi obligación como tu hijo, como tu siervo, de dar una respuesta razonable de lo que creemos, de lo que tú nos has enseñado y de quién eres. Eso nos basta, Señor. Pero si tú quieres usarnos para atraer a otros a tu conocimiento, para que podamos presenciar el milagro de la regeneración, estaremos sumamente agradecidos porque nos gozamos al ver que hay personas que se rinden a ti. Nos alegramos, Señor, cuando hay personas que siendo tus enemigos tú tuviste compasión de ellos, les hiciste comprender el Evangelio, te revelaste a sus vidas. Nosotros fuimos el medio que te plació usar. Eso nos llena de felicidad y queremos ver cada vez más personas regeneradas. Queremos ver más ese milagro entre nosotros, pero sabemos que tú ya has decidido a quién salvarás. Por eso te rogamos que nos uses de acuerdo a tu soberana voluntad. Mientras más sabemos, más conscientes somos de todo lo que ignoramos, Señor. Pero sabemos que no se trata de nuestra capacidad, sino de tu decisión. Así que permítenos ser vasos útiles, vasos de barro que tienen un tesoro adentro, Señor, pero que todos tengan claro que somos barro. Tesoro eres tú. Enséñanos a llevar tu palabra, o dice tu mandato, a toda criatura, empezando con los que tenemos cerca, Señor. Y esperemos que un día nos concedas, árbol plantado como congregación, enviar a otros a poner nuevas congregaciones. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Estoy orando para que Dios le muestre a alguien que se tiene que ir a empezar una iglesia a otra parte. Y si te empiezas a incomodar, ya sabes por qué. Quisiera ver que de aquí Dios mande personas a establecer nuevas congregaciones, que sean bíblicos. No me importa si te llamas árbol plantado o no, que seas bíblico. Hay mucha necesidad. Qué bueno, Dios nos trae cada vez más personas. Tenemos problemas porque somos muchos. Ya no cabemos. Qué bueno, son problemas, esos son buenos problemas que hay que enfrentar. Pero también hay que pensar que hay que mandar. No necesariamente otro país, aunque ya nos han pedido de otros países, pero nadie se quiere ir. Señor, oblígalos, Señor. Dales todo lo que tienen para que ya no tengan opciones. No, es que mi trabajo, pues quítaselos. ¿Cuántos quieren que ore? Y es lo mejor que te puede pasar, que Dios te llame y te use. Pero bueno, pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder. Está el código en pantalla para que se registren si no estás en el grupo de WhatsApp. Si ya estás, pues obviamente pon tu pregunta ahí, me llega directamente. Y bueno, por la naturaleza de la aplicación de WhatsApp, luego tengo errores de que se me mueven los comentarios y ya no lo encuentro, me brinco preguntas. No es intencional, o sea, pido disculpas de antemano. Ya varias veces el miércoles me dicen, te saltaste una, perdón, no era mi intención saltármela, pero se mueve el WhatsApp y tardo en encontrarlas. Si no estás en el grupo, puedes hacer tu pregunta en los comentarios de Facebook, de YouTube, mientras estamos en vivo. Esas preguntas se envían a este mismo grupo para que me lleguen y las lea en el orden en el que fueron llegando. Si tienes preguntas y no se alcanzan a responder, te invito este próximo martes a las 7 p.m. hora de México, Ciudad de México, Monterrey. Tenemos una sesión de 1 hora y media
7 a 8:30. Acuérdense que ya cambió el horario se acabó el horario de verano, así que va a haber un desfase. Los hermanos que se conectaban antes a otra y están en otra zona horaria, pues ya cambió para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Nos movimos, nosotros atrasamos el reloj 1 hora, ya según su país ajusta ese horario porque ya no te va a tocar a la misma hora de antes, pero nos esforzaremos en esa sesión para contestar la mayor cantidad de preguntas posibles. Mientras que están aquí llegando las preguntas, bueno, empiezo a leer. Si hay alguna pregunta que no tiene nada que ver con el tema, la mandamos al final. Si hay tiempo, tratado de responderla, si no, se queda sin respuesta. Primera pregunta, dice Sophie V. El argumento del ajuste fino es que si las diversas fuerzas que mantienen unidas a la materia fueran ligeramente diferentes, la materia en sí no podría formarse y por lo tanto la vida no existiría. Lo que sostienen algunos ateos es que no hay evidencia de que esas fuerzas fundamentales sean variables, simplemente son las que son. Si no pueden ser diferentes, entonces no hay ningún argumento. Es como mirar la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro y pensar, ¿no es sorprendente que esto siempre funcione para pi? Imagínese que hubiera sido diferente. Ninguna de nuestras ecuaciones matemáticas hubiera funcionado. La cuestión es que esa proporción no podrá ser diferente. Es por eso que el argumento del ajuste fino no puede ser utilizado. Mira, cuando hablamos del argumento del ajuste fino y de las constantes universales, es precisamente el hecho de que la ciencia ha llegado a descubrir esas constantes universales lo que nos permite saber que si fueran variadas en fracciones asombrosamente pequeñas, la vida no existiría como la conocemos. Por supuesto que dicen, pues es que así es como está, no hay de otra forma. Y es que eso estoy de acuerdo, así es como existe la vida. El problema para los materialistas es que si todo es un accidente y no hay un previo diseño, la posibilidad de que todas esas constantes se alineen para permitir la vida es imposible. Y ese es el punto al que queremos llegar, que de forma natural es imposible que hayamos llegado a tal combinación de los valores de las constantes universales de manera que la vida exista. El argumento de que eso pasó simplemente por azar es absurdo. Y ese es el punto que usamos para decir, tiene que haber un ajustador, tiene que haber un diseñador, porque pensar que sucedió accidentalmente es absurdo. Entonces, no negamos, claro, así es el universo. No puede ser de otra manera porque no habría vida. Sí, pero ¿qué es lo que hizo que el universo esté así? Que las constantes sean de manera que se permita la vida. Ese es el punto central del argumento del ajuste fino. ¿Qué hay detrás para que se presentara esta realidad que conocemos, que por medio del azar sería totalmente imposible? Ahora, no estamos hablando de una evidencia contundente, estamos diciendo qué es más probable. Pensar qué es más razonable, pensar que hay una mente detrás del universo, a pensar que de la nada y que por medio del azar llegó a lo que conocemos. Ponemos en la balanza qué es mejor, pensar en la nada, que la nada tiene poder creativo, pero es absurdo porque la nada es nada, que el universo se creó a sí mismo y que por el azar tiene todas estas constantes, porque hay una mente detrás de ello. Eso es la esencia del argumento. Es más razonable pensar que hay una mente a que pasó de la nada. Siguiente, Brian Zúñiga. ¿Podemos concluir que las malformaciones en personas, animales, etcétera, que no son como originalmente los creó Dios, serían a causa del pecado de Adán y Eva? Bueno, no hemos llegado a ese punto, pero sí, el cristianismo provee una explicación para todo mal. Y hablamos de mal, aquello que es opuesto al bien. Cuando una malformación produce dolor, dificulta la vida y hace la vida humana más difícil, hablamos del mal, la consecuencia, y la razón es por la maldición. Y rastreamos a Adán y Eva. No decimos que Dios diseñó originalmente diciendo que todo era bueno pensando en todas las enfermedades y malformaciones y deformaciones y cáncer. No, eso vino como consecuencia de la decisión de Adán y Eva. Pero todavía no llegamos a esos puntos, ¿verdad? Siguiente, Oscar Vega. ¿Cómo puedo interpretar el siguiente texto? ¿A qué tipo de ciencia se desviaron? Dice, Timoteo, guarda lo que se le ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. 1 Timoteo 6, 20 y 21, revisión Reina Valera 1960. Bueno, obviamente por el texto no lo puedes concluir, pero sí en el contexto. Todo parece apuntar que se refiere al gnosticismo. Esta ciencia, el conocimiento especial que se requería para poder salvarse.
y que solo lo podías recibir de ellos. El movimiento gnóstico es, necesitas cierto conocimiento especial para poder salvarte, y sin ese conocimiento especial no vas a tener acceso a la salvación, cosa que contradice totalmente la Escritura, ¿verdad? Entonces, cuando ahí habla de la ciencia, sería un error tratar de meter nuestro concepto de ciencia porque no existía como tal. Está hablando de este conocimiento que algunos aseguraban tener, sin el cual no podría salvarte. El problema del gnosticismo en aquellos tiempos. Y ya, ¿verdad? No hay nadie escribiendo tampoco, ¿verdad? Okay. Bueno, entonces terminamos con la sesión de preguntas. Muchas gracias.